Hola amiguitos, hoy vamos a estudiar una historia muy hermosa y conocida. Así que vamos a buscar en nuestras Biblias 1 Samuel capítulo 3 versículos del 1 al 5. Y nos dice así: Samuel todavía era joven, servía al Señor bajo el cuidado de Elí. En esos tiempos no era común oír la palabra del Señor, ni eran frecuentes las visiones. Elí ya estaba quedando ciego. Un día, mientras él descansaba en su habitación, Samuel dormía en el santuario del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. La lámpara de Dios todavía estaba encendida. El Señor llamó a Samuel y éste respondió: aquí estoy. Y fue enseguida corriendo a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, ¿para qué me llama usted? Yo no te he llamado, respondió Elí, vuelve a acostarse. Y Samuel volvió a su cama. Muy bien, entonces ¿de quién hablaremos hoy? Hoy vamos a hablar de Samuel. Samuel fue un niño que tuvo varios privilegios. Tuvo el privilegio de crecer en el tabernáculo. También tuvo el privilegio de ser educado por un sacerdote y especialmente trabajar desde muy pequeñito al servicio de Dios. El nombre de Samuel significa demandado de Dios. Samuel fue un don de Dios para su madre. La Biblia nos registra que desde muy pequeño fue dejado en el templo para servir a Dios. Patriarcas y profetas nos dice que apenas tuvo la suficiente edad para ser separado de su madre, fue llevado a vivir en el tabernáculo en Silo para servir a Jehová. No nos dan un registro exacto de su edad, pero creería que a alguna edad de algunos 6 o 7 años fue Samuel dejado allí. Pudo haber sido de menos o de más edad, pero según los registros bíblicos, ya Samuel tenía labores de limpiar y cuidar el templo, y hacía todo con amor y esmero para agradar a Dios. Así que Samuel nos da un gran ejemplo de obediencia y entrega a Dios. Samuel fue la respuesta a la oración de su madre, Ana. Ana apenas vio el amor de Dios en su pequeño, no dudó en cumplir su promesa de dedicarlo de su muy bebé a Dios. Espíritu de profecía nos dice que apenas Ana notó que Samuel mostraba mucha inteligencia, se esforzó por enseñarle la obediencia, reverencia a Dios y también de que era de Dios y que debía vivir para Dios. Una pregunta para reflexionar, no me responden. Mis queridos padres, ¿cómo están educando a sus hijos? ¿Cómo los están criando? Analícense y tendrán muchas respuestas. Muy bien, continuaremos con esto. ¿Qué sucedió con Samuel? ¿Quién le estaba llamando? Jehová. Jehová lo llamó 4 veces. Fue en la tercera donde Elí comprendió que quien llamaba a Samuel era Dios. Y como Samuel no había hablado con Dios, no conocía su voz. E iba corriendo a donde Elí, y fue Elí quien le enseñó que debía responder y hacer, porque no era él quien lo llamaba, sino Dios. Una vez Dios lo llama por 4ª vez, ¿qué sucedía? Vamos a leer los versículos del 10 al 15. Entonces el Señor se le acercó y lo llamó de nuevo: Samuel, Samuel. Y Samuel respondió: habla, Señor, que tu siervo escucha. Mira, le dijo el Señor, estoy por hacer algo que todo el que lo oiga en Israel le quedará retumbando en los oídos. Ese día llevaré a cabo todo lo que he enunciado de principio a fin en contra de Elí y su familia. Ya le dije que la maldad de sus hijos he condenado a su familia para siempre. Él sabía que estaban blasfemando contra Dios y sin embargo no los refrenó. Por lo tanto, hago este juramento en contra de su familia: ningún sacrificio ni ofrenda podrá expiar jamás el pecado de la familia de Elí. Samuel se acostó y a la mañana siguiente abrió las puertas de la casa de Elí, del Señor, pero no se atrevía a contarle la visión a Elí. ¿Vio Dios con agrado a Samuel? Sí. ¿Estaba lleno de inteligencia y sabiduría para comprender esta visión? Sí. Espíritu de profecía y la Biblia también nos registran en el capítulo anterior que los hijos de Elí hacían lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Saben? Samuel también tuvo las tentaciones como cada niño y joven hoy día.
aunque él vivía en el templo, no estuvo exento de ellas. Los malos ejemplos de los hijos de Eli podían corromper a Samuel, y él se vio tentado a desobedecer a Dios y agradar a los hijos de Eli. Pero su madre le enseñó que era de Dios y que debía vivir para Dios. Y aún así, él, estando lejos de su madre, decidió ser fiel a Dios ante cualquier situación. Muy bien, en el versículo 11, Dios le muestra a Samuel cómo cumplirá la promesa de lo que había dicho sobre su casa. En sus casas, lean la sentencia dictada a Eli y a su familia, que está en 1 Samuel capítulo 2, versículos del 27 al 36. ¿Cómo estaba Samuel después de la visión? El versículo 15 nos dice que estaba con miedo de contarle la visión a Eli. El versículo 18 nos dice que Eli lo busca y le dice que le cuente todo sin ocultarle nada. Así pues lo hace Samuel, y Eli acepta la voluntad de Dios. Muy bien, ¿qué nos dicen los versículos 19 y 20? Nos dicen así: mientras Samuel crecía, el Señor estuvo con él y cumplió todo lo que había dicho. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, se dio cuenta que el Señor había confirmado a Samuel como su profeta. Samuel fue un gran profeta fiel a Jehová. Bien, la vida de Samuel es muy larga. Hoy la dejaremos hasta aquí. La pregunta para reflexionar es: ¿te ha llamado Dios a ti? ¿Cuántas veces te ha llamado? ¿Cómo has respondido ese llamado? Mis queridos padres, Dios le dio el privilegio de tener hijos maravillosos. ¿Cómo están respondiendo a ese llamado de ser padres? Mis apreciados, hoy el Señor nos llama una vez más. ¿Cómo responderemos? ¿Seguiremos dando excusas, haciendo lo que nos agrada y dejando de un lado a Dios? ¿Acaso quieren recibir la sentencia de Eli? ¿Dónde quieren estar? Hoy Jesús te ama más que a nada y quieres que seas un hijo fiel a Él y que trabajes por Él. Si quieres responder al llamado de Dios, habla, Señor, que tu siervo escucha y obedece. Vamos a orar. Padre Celestial, hoy estamos ante ti. Te pido por favor que este llamado lo podamos responder, que tú estés con nosotros cada día y que nos puedas guiar en cada momento. Acompáñanos durante el resto del día, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, chao, bendiciones.